Hablemos de comunicación política. Hoy quisiera comenzar un nuevo experimento, que es narrarles o leerles mi más reciente artículo y que una vez lo hayamos leído, pues podamos generar un debate y podamos escuchar y leer sus opiniones. Me encantaría recibir sus opiniones. El artículo está escrito o fue publicado en el diario La Estrella de Panamá y ahora comienza a publicarse en distintos portales de Latinoamérica. El artículo se llama o se titula Actos y decisiones de facto. Comencemos entonces y veamos cómo esto ha venido incidiendo en la vida política y en las democracias. Es evidente que las democracias se están debilitando, los ciudadanos cada día se sienten más decepcionados de sus gobernantes y quienes terminan sufriendo las consecuencias de este debilitamiento de las democracias, por un lado, son los propios ciudadanos y el propio sistema democrático. Las razones son múltiples y en otras ocasiones los hemos mencionado algunas. Sin embargo, en nuestra opinión, existe una de ellas que cada día adquiere más notoriedad y sin embargo no lo veo registrado en los estudios sobre la calidad de las democracias. Y estos son precisamente el tema de nuestro artículo, los actos y las decisiones de facto que muchos gobernantes toman cada día con más frecuencia y ligereza y que en ocasiones nos quedan la duda si las mismas actos y decisiones de facto son por convicciones ideológicas o son egocéntricas o son decisiones hepáticas o son de negocios e intereses particulares y grupales. Por ejemplo, el presidente Trump comenzó su mandato con mucha energía, haciendo órdenes ejecutivas a diestra y a siniestra, que al final, bien sea porque los tribunales se las pararon o porque eran inviables, no se llevaron adelante estas órdenes ejecutivas, pero eran decisiones que él tomaba unilateralmente y firmaba un decreto y vámonos. Por ejemplo, el muro. Ahí está, fue su gran bandera en la elección presidencial y sin embargo el muro afortunadamente no se ha podido construir, sino por pequeños pedacitos. Y han sido más los actos protocolares para ver el muro y los tipos de muro que lo que realmente se ha construido. O el caso de los Dreamers, de los soñadores, y el caso de DACA, y el de Obamacare, que si bien han logrado golpear y si bien han logrado hacer debilitar el programa que le prestaba ayuda y asistencia en materia de salud a muchos americanos de escasos recursos, no lo han podido terminar de desmantelar y peor aún, tampoco surge la nueva propuesta del presidente Trump en esto. Pero quisiera enfocarme en lo que más me llama la atención y más me preocupa, que es la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Y esto fue una decisión unipersonal de una persona, reiterativo, pero fue así, una persona decidió salirse del Acuerdo de París, pero esto tiene un impacto en todo el planeta. Es decir, la decisión que tomó el presidente Donald Trump impacta a 7.000 millones de habitantes. Yo no le di permiso porque se saliera del Pacto de París y probablemente la gran mayoría del planeta no se lo dio, pero él la tomó y tomó una decisión soberana como presidente de un país, pero eso va a tener un impacto y está teniendo un impacto sobre toda la población mundial. En nuestra región, por ejemplo, el presidente Bolsonaro de Brasil lo secundó y es también grave. Pero, por ejemplo, sigamos con los ejemplos de Donald Trump, declara y decide que ISIS se acabó. Pareciera que la realidad ha dicho otra cosa, que ISIS no se ha acabado. Decidió sacar a sus tropas de Siria de la noche a la mañana, dejando a la deriva a los kurdos, que han sido aliados estratégicos de los Estados Unidos por mucho tiempo. Entró en una guerra comercial con China, argumentando que era desfavorable para los Estados Unidos, y el resultado ha sido que le ha costado mucho más a sectores estadounidenses como el del acero, el aluminio, los fabricantes de maquinaria, los agricultores, la industria automotriz, por nombrar solo algunas. Pero estas decisiones, sumadas a las declaraciones estridentes y a un lenguaje polarizante,
hacen que la sociedad norteamericana esté más dividida. Cuando uno ve estas cosas, uno dice, claro, es que vienen elecciones en noviembre de este año y posiblemente la estrategia del presidente Trump encuadre en la famosa frase de divide et impera, frase que se le atribuye al dictador y emperador romano Julio César. Parece que esto resume su estrategia y parece que esto es lo mismo que hacen muchos gobernantes, sobre todo en nuestra región, sin importarles además la suerte del ciudadano. Mucha razón tenía, por ejemplo, Steve Bannon, uno de sus muchos estrategas que pasaron por las oficinas del presidente Trump, quien, refiriéndose a cómo actuaba su ex jefe, decía que su actuar era la desconstrucción del Estado administrativo. Y es allí, exactamente allí, donde está el verdadero peligro de las instituciones democráticas y de las democracias. Son estas decisiones y estos actos de facto los que van destruyendo los cimientos de las instituciones y de las democracias, sumado también, y no hay que dejarlo por fuera, a la pasividad que tenemos los ciudadanos, pues la mayoría de nosotros estamos demasiado entretenidos en nuestro metro cuadrado de realidad como para prestarle atención a lo que los gobernantes están haciendo. He usado el caso del presidente Trump por ser quizás el caso más polémico y más mediático, pero lamentablemente hay muchos más ejemplos. México, López Obrador, acabando por ejemplo con el Seguro Popular, de un plumazo, acaba con el Seguro Popular que protegía y le daba asistencia en materia de salud a más de 60 millones de mexicanos. ¿Y por qué lo acabó? Bueno, sencillamente porque era un programa creado por un expresidente que es contradictor suyo. Y entonces resuelve eliminar uno y crear un programa nuevo con un nombre nuevo, por supuesto, que se llama INSABI, el cual apenas a los pocos días de comenzar a funcionar, a operar, comenzó a hacer aguas en varios estados del país y se generó una crisis en el tema de salud y, oh maravilla, surge mágicamente el tema de la rifa del avión presidencial. ¿Qué es esto? Un distractor, evidentemente. Pero, ¿qué es la rifa del avión presidencial? Bueno, es otra de las decisiones de facto del presidente López Obrador, quien hace un año resolvió que él quería vender el avión presidencial sin consultarlo a nadie, lo envía a Los Ángeles, estuvo parado un año en California, eso le costó a los mexicanos más de 2 millones de dólares y como no lo ha podido vender, entonces ahora lo regresa a México y ante la crisis de la salud y ante la crisis del hecho de que el año 2019 fue el año más violento de la historia de México, con más de 35,000 asesinatos, 34,000 asesinatos, perdón, entonces saca mágicamente la estrategia de vamos a rifar el avión. Varias voces ya han dicho, muy calificadas por cierto, que esa rifa no se puede hacer, pero no importa si se hace o no se hace, lo importante era distraer la atención y evidentemente lo logró. Ahora, ¿qué sucede con estos dos gobernantes que son vecinos, López Obrador y Trump? Trump, aunque son ideológicamente distintos y están en aceras distintas, los dos optan por el muro. Uno por un muro físico y otro por un muro de la fuerza de la Guardia Nacional, reprimiendo a miles de centroamericanos que intentan atravesar México para llegar en su viaje a los Estados Unidos. Cabe recordar también que en México hay elecciones en el 2021 y si algo podemos visualizar es que esa elección intermedia puede cambiar el rumbo del país y puede cambiar el rumbo del proyecto político personal del presidente López Obrador. Entonces, pareciera que también López Obrador se mete en esta estrategia de divide e impera. Lamentablemente los ejemplos pululan por toda la región. Los actos y las decisiones de facto están teniendo efectos negativos sobre nuestras democracias, pero los ciudadanos tenemos el deber y sobre todo el poder para frenar estos desatinos de algunos de nuestros gobernantes, pero en ocasiones
no nos damos cuenta que tenemos ese poder y que es nuestro deber ponerle un freno a los desatinos de nuestros gobernantes. Bueno, hasta aquí la columna de esta quincena. Me encantaría escuchar, leer, ver sus comentarios y que pudiéramos generar un debate sobre esta idea, decisiones y actos de facto y cómo están afectando a nuestra democracia. Nos seguimos viendo.